Hola a todos, ¿cómo están? Hoy te vamos a mostrar algo muy práctico que te va a gustar, porque por lo general sobran en nuestra casa restos de comida. ¿Qué hacemos con todo ello? Hoy en el Plus de la Tarde te vamos a mostrar cómo congelar correctamente y darle un buen uso a los alimentos sobrantes. Así que prendete que ya arranca el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Ciopar, la calidad es la diferencia. El freezer es un aliado para no desperdiciar alimentos. Si tenés algún vino que ya está por caducar, vos podés verter a la cubetera, llevarlo al freezer y te dura hasta 6 meses. Si tenés alguna sobra del café que preparaste en la mañana, eso también podés verter en la cubetera, llevarlo al freezer y también tiene una duración de 8 meses. Si te sobra algunos panificados de ya hace 2 días y sabes bien que el panificado no dura más de 3 días, eso también lo puedes guardar en bolsitas y también lo llevas al freezer y tiene una duración de 6 meses. Acordate que cuando vas a descongelar eso, tiene que ir directo a la misera y consumirlo. Te sobró calditos de verdura, lo puedes verter en un tupper, llevarlo al freezer y tiene una duración de 3 meses. Es importante que pongas la fecha en la cual has congelado los alimentos para que con eso tú puedas saber el tiempo de duración en el freezer. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Ciopar, la calidad es la diferencia.